7 de la mañana, 23 minutos. Saludamos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, Paul Granda. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, un saludo. Gracias por aceptar la invitación. Quiero empezar por el tema de esta intervención que anunció el Contralor General del Estado al Hospital Teodoro Maldonado Carbo por parte de la Contraloría. ¿Qué es lo que realmente se va a hacer ahí en esa casa de salud? Bueno, recordarán ustedes que hace algunos meses, no solamente por el Teodoro Maldonado, nosotros establecimos una serie de contactos, peticiones a los organismos de control, Contraloría, Fiscalía, Corte de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, UAFE, Unidad de Análisis Financiero, es decir, a muchas instituciones de control para que nos apoyen en esta lucha de lucha contra la corrupción que hemos destinado, que hemos planteado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no solamente eso, sino la necesidad de intervenir, de que los informes se presenten de manera oportuna, que se hagan los controles correspondientes. Entonces, estamos nosotros, por supuesto, apoyando esta intervención. Creemos que es importante que organismos de control intervengan en ciertos hospitales y el Teodoro Maldonado no es la excepción. Ya, y así hay otros hospitales que tienen que, mejor dicho, que deberían ser intervenidos. El tema no solamente es en Guayaquil. Así es, mire, pero fundamentalmente yo diría, esto es producto del no modelo de gestión. No hemos tenido un modelo de gestión en la institución, lo venimos diciendo, ventajosamente hoy ya se está implementando un modelo de gestión. Tenemos un proceso de selección de las autoridades de los hospitales a través de un concurso que se ha convocado de manera pública y eso definitivamente va a cambiar la historia en materia de la atención de salud. Lamentablemente ese no modelo de gestión hizo que tengamos hospitales que funcionan adecuadamente, hospitales que funcionaron o han funcionado de manera regular y otros que definitivamente han tenido un funcionamiento deplorable. Y en estos casos hay que intervenir con toda la rigurosidad, hay que luchar con toda la contundencia para desterrar de la institución primero la ineficiencia y luego efectivamente estos actos de corrupción. Para eso los organismos de control son una pieza clave. De hecho, la ciudadanía o el afiliado común y corriente del Seguro Social sigue quejándose por la atención en los centros de salud. Mire, yo creo que hay varios criterios respecto a la institución. No vamos a negar definitivamente de que tenemos muchas deficiencias en varias instituciones, en varios hospitales, eso no lo vamos a negar. Pero también tenemos cuestiones o intervenciones que son muy positivas, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades catastróficas, en lo que tiene que ver con enfermedades de alta complejidad. Pero como le decía yo, hoy tenemos ventajosamente, Javier, un modelo de gestión que se está implementando, que lo hemos denominado ProSalud. ProSalud, por ejemplo, y eso es una buena noticia, no solamente para Cuenca, ya nos permite dar citas al día. ¿Al día? Decir, al día. Es decir, un milagro ya. Sí, tenemos 400 nuevos prestadores en algunas ciudades, por supuesto, se está consolidando esto, pero hoy que estamos en la ciudad de Cuenca, ese es un anuncio positivo. Qué ya bueno. En Cuenca estamos dando citas al día. En Guayaquil ha mejorado sustancialmente, Javier, y por ejemplo estamos dando citas al día en algunos casos y al día siguiente, es decir, estamos cubriendo esa demanda insatisfecha que tenía la institución a través de este modelo que estamos implementando que se llama ProSalud. Y en Quito, hace pocas semanas, lanzamos el proyecto médico a domicilio para personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, todo este conjunto de actuaciones, de acciones, va a mejorar sustancialmente la atención, va a lograr que la atención sea oportuna, que la atención sea eficiente y obviamente que se reduzca el tiempo de espera, pero no solamente eso, sino que los costos sean menores para la institución. Entonces, yo creo que estamos caminando por el sendero correcto, aunque por supuesto, como lo hemos dicho, no solamente de hoy, lo venimos diciendo hace algunos meses, hay mucho por hacer en la institución. Claro, lo que refleja que cuando se quiere se puede, pues, Paul. Por supuesto que se puede. Y el tema es el cáncer dentro de cada uno de los hospitales, porque hay gente que le importa la vida de los afiliados. Así es, y por eso nosotros hemos dicho es imprescindible que nos ayude la ciudadanía, que nos ayuden los organismos de control, que nos ayuden con las denuncias, con indicios de responsabilidades de actuaciones dolosas. Lo que nosotros no podemos hacer es ser permisivos frente a este tipo de actuaciones. Por eso es importante los pasos que estamos dando, Javier. Y por ejemplo, en el caso ya citado del Teodoro, con toda la contundencia. Y nosotros nos alegra profundamente que la decisión de la Contraloría ha sido intervenir y que intervenga con todo. Nosotros daremos todas las posibilidades, todas las condiciones para que la información sea entregada. De hecho, nosotros tenemos una evaluación a profundidad del hospital. Hace pocas semanas terminó esa evaluación, es decir, esto va a ayudar mucho en el proceso investigativo y en el proceso que tiene que hacer de auditoría a la Contraloría General. Y el que no le gusta que se vaya a su casa, así de sencillo, porque eso nos pertenece a los ecuatorianos. Así es. No le pertenece a 40 funcionarios del Seguro Social. Todos debemos cuidar el patrimonio de la seguridad social, porque la seguridad social, Javier, y lo hemos dicho de manera pública, es el sinónimo de solidaridad.
imagínese usted una sociedad sin solidaridad. No, pues. Además del seguro social, es la posibilidad de dar estabilidad, de dar condiciones de vida digna a los ecuatorianos en edad de jubilación. Tenemos que cuidarla y debemos hacerlo todos juntos de un solo puño. ¿Cómo va el acuerdo por la seguridad social? Mire, estamos entrando ya en la fase de constitución de mesas temáticas. La segunda semana de marzo se constituyen estas mesas temáticas. Nosotros esperamos que ahí podamos lograr algunos acuerdos, algunos consensos, pensando en la sostenibilidad financiera. El año 2019 fue muy positivo, yo lo había dicho a través de varios medios de comunicación. Hemos logrado, por ejemplo, no desinvertir un solo centavo del banco. Ese es un logro importante. Se venía desinvirtiendo, es decir, utilizando nuestros ahorros de manera sistemática cada año en 1.700 millones de dólares desde el año 2015. Es decir, nos estábamos comiendo en términos populares nuestro ahorro. Eso es impensable, eso es muy grave. Hoy, el año 2019, no desinvertimos absolutamente nada. Más bien, por el contrario, tuvimos un excedente de cerca de 600 millones de dólares que se convierte en créditos hipotecarios, créditos quirografarios. El año pasado, Javier, colocamos 610 millones de dólares en créditos hipotecarios. Eso quiere decir más de 13.000 familias con casa nueva. Colocamos 2.900 millones de dólares en créditos quirografarios y eso genera una tasa de rentabilidad para sostener el fondo. Entonces, el acuerdo nacional se constituye en estas mesas de diálogo en donde esperamos lograr acuerdos de sostenibilidad. Paréntesis, alguien dijo que tenía que desaparecer el BIES, eso no va, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera, eso es un absurdo. El BIES hay que fortalecerlo. Ya. ¿Y en qué etapa están dentro de este gran acuerdo por la seguridad social? Como les decía, los primeros días del mes de marzo constituimos las mesas, esas mesas ya son temáticas, ahí vamos a estar representados y deben estar ¿Cuántas mesas son o serán? Bueno, en principio hablábamos de entre 5 o 6 mesas dependiendo de los temas que se decidan en la reunión constitutiva que será la segunda semana de marzo. Y de esos 5 o 6 temas, Paul, ¿cuál es el cuello de botella para la seguridad social? Mire, yo creo que fundamentalmente hay que tratar 2 temas que son esenciales. El futuro del fondo de pensiones, que es lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no es cierto? Lo que había sucedido desde el año 2015 cuando se permitió utilizar los ahorros del banco, cuando se desfinanció el fondo de pensiones, cuando se retiró el 40% del aporte del Estado y se tomó la resolución 501, el fondo de pensiones hay que darle un tratamiento adecuado, sobre todo con proyección de futuro, y luego el fondo de salud, que es el fondo que no solamente pasa por el establecimiento de una calidad y el establecimiento de un modelo de gestión en salud, sino también darle sostenibilidad. Entonces yo creo que estos 2 temas van a ser quizás los más importantes a tratar, y ahí obviamente se tratarán temas ya más a detalle, ¿no?, sobre el fondo de pensiones y el fondo de salud. Lo otro, ¿en qué estado, o el Estado, mejor dicho, está al día en el pago de su aporte o no? Estamos al mes de octubre de 2019. Del año pasado. Estamos a octubre de 2019, es decir, hay un retraso de 3 meses aproximadamente. Sí. ¿Y qué avances hay en la consolidación, en el pago de la deuda que mantiene el Estado? Bueno, nosotros venimos siempre conversando, exigiendo al Ministerio de Finanzas que se iguale en función de las posibilidades que tiene el Estado ecuatoriano, que usted sabe que no son las mejores. Hemos tenido que administrar una economía con muchísimas complejidades, eso creo que hay una conciencia nacional al respecto, y obviamente siempre se ha mostrado voluntad de parte del gobierno nacional. Solamente el haber restituido ya el 40%, Javier, es importantísimo. Claro. Recuerde usted que ese 40% se eliminó en el año 2015 de manera irresponsable, diciendo que el Seguro Social tenía todos los recursos del mundo. Eso fue irresponsable. Ventajosamente el gobierno restituyó ese 40%, insisto, con el retraso que tenemos de algunos meses, pero eso nos ha ayudado a sostener el fondo de pensiones y esperemos que nos igualemos como corresponde. ¿Y cuál es la brecha en el fondo de salud que hay? En el fondo de salud estimamos que este año podría estar alrededor de 300 millones de dólares y es producto de la ineficiencia, es producto del dejar hacer, dejar pasar. Entonces, con el establecimiento del modelo de gestión que este momento ya está en plena ejecución, que está en plena implementación y que va a dar resultados no solamente, insisto, de eficiencia en atención, sino eficiencia financiera, esperamos que esa brecha se reduzca significativamente y quizás dejarla en cero, ¿no? Esa es la intención. No se olvide que el Fondo de Salud, además, es un fondo de reparto puro. Claro. Es decir, usted ingresa y usted tiene que equiparar o equilibrar sus gastos. No es como el fondo de pensiones que tiene que pensar en los próximos 30, 40 años desde una perspectiva ya de sostenibilidad y pensando en las futuras generaciones. Ese es un verdadero cuello de botella. Así es, pero hemos caminado, hemos avanzado, Javier, nosotros estamos satisfechos, sabemos que la tarea es enorme, que la tarea es compleja, hemos además
puesto un principio que es fundamental en la gestión pública, que es la transparencia. Es decir, que no se oculte nada, que nada quede debajo de la alfombra, que nada quede escondido. Si es que hay denuncias que se deben presentar, que se presenten, que se investigue hasta las últimas consecuencias en todos los ámbitos, porque si no parte usted de ese principio es muy difícil que la estrategia que implemente efectivamente logre resolver los problemas de una institución tan importante como la Seguridad Social. Paul, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. A usted, Javier, un abrazo afectuoso. Igual, un abrazo para usted. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tarea muy complicada de tratar de reactivar, pero hay que hacerlo y eso nos compete a todos. 7 de la mañana con 34 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.